Buenas tardes a todos, que el Señor siga añadiendo bendiciones a sus vidas. Gracias por decidir estar con nosotros mientras comenzamos en esta nueva serie de predicaciones sobre el primer libro de Timoteo, escrito por el apóstol Pablo. Y durante todo el año vamos a estar analizando esta primera carta de Pablo a Timoteo con una estructura que ustedes quizás algunos ya las conocen, una estructura bien sencilla en esta serie. Es sobre qué dice el texto, lo que significa y obviamente cómo o qué hacer con ese texto, ¿no? Cómo lo ponemos por obra o práctica en nuestra vida. Así es que esa es la estructura que vamos a llevar en esta serie de predicaciones. Probablemente estemos quizás el resto del año en este libro, un libro pequeño de 6 capítulos, pero vamos a estar analizando versículo por versículo de este libro. Obviamente que quizás entre medio vamos a tener algunas pequeñas pausas donde vamos a poner o introducir otro tipo de series en medio. Pero como se ve en la programación, vamos a estar casi todo el año en esta serie. Para comenzar, quisiera hacerles una pregunta y usted ahí donde está escuchándome quizás puede pensar un poco en esta pregunta. Por ejemplo, en el área de construcción, por ejemplo, hay una tendencia, ¿no? Las tendencias van y vienen. Pero hoy en día la tendencia en relación a las casas, por ejemplo, no sé si usted ha notado o ha visto estos programas que le llaman de reparación de casas. Creo que algunos de ellos incluso se llaman makeovers, creo que se llama. Y donde estos personajes entran a una casa con unos $100,000, hacen una total remodelación dentro de la casa, cambian casi todo y es interesante y asombroso, ¿verdad? Los cambios tan maravillosos que hacen en tan poco tiempo, pero también la creatividad de estos personajes, ¿no? Que tienen muy buenos consejeros, me imagino, en cuestiones de diseño y todas estas cosas que lleva un hogar. Pero las tendencias cambian y hoy en día, por ejemplo, aquí en el suroeste de Arizona, una de las cosas que vemos el día de hoy en cuestión de construcción de casas es que los modelos de las casas en lo interior han cambiado, ¿verdad? Hay gente que ya no quieren un tipo de gabinetes de cocina, ahora le están poniendo de otra forma, blancos o otros colores. Ya ahora se habla mucho y se ve mucho lo que son la sala y cocina, una área abierta, ¿no? Antes era muy diferente, la cocina era más privada, el comedor privado, la sala estaba separada a veces con paredes y eso. Ahora han tumbado eso y han abierto, tienen un modelo abierto, ¿no? Y todas estas tendencias cambian y van, ¿verdad? Y creemos que quizá en muchos años más esto va a ser simplemente una historia. En realidad, nadie conoce mejor tu casa que usted. Y a veces nos convertimos en arquitectos, ¿verdad? Porque queremos que la gente experimente o sienta algo especial cuando entra a tu casa, ¿no? Entonces diseñamos las casas a veces de esa manera. Pero lo que en realidad nos da a nosotros la autoridad de remodelar o cambiar ah, todo lo que lleva una casa por dentro es que esa casa es tuya. Por eso que tomas la decisión, obviamente, de cambiar esos aspectos, ¿verdad? En la casa. Pero imagínese qué pasaría si alguien entra a su casa sin permiso, sin notificarle y comienza a tumbar todo lo viejo, las casas que tiene, las cosas que tiene dentro de la casa. Y quizás algunos se alegrarían, ¿no? Porque van a remodelarle, le van a cambiar lo más viejo por lo más contemporáneo, lo más actual. Pero algo otro quizás diría, bueno, óyeme, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tomas esa decisión, no? ¿Por qué vienes y entras en mi casa sin ningún permiso y vienes a tratar de remodelar y cambiar todo lo que hay en mi casa, no? Pero la realidad es que como dijimos, lo que nos da la autoridad para cambiar nuestra casa es que la casa es nuestra. Ahora, este aspecto
es lo que vamos a tratar en esta serie. Parte de lo que vamos a tratar en esta serie es que al igual que la casa que es nuestra y podemos decidir cambiar o remodelar, la iglesia es algo que Dios creó. La iglesia es la casa que Él creó. No estamos hablando de la estructura física, lo que también se llama templo, ¿verdad? Que muchos le llamamos iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo, es el órgano vivo, es la gente que forma parte de esa iglesia. Por lo general, a veces nosotros entendemos que la iglesia no solamente es una institución de Dios, Dios la formó, Dios la puso y le puso sus normas, sus reglas, Él la instituyó. Y la iglesia en realidad es de Él, es la iglesia de Él. Entonces, en este punto, la iglesia es la casa de Dios. Y nosotros como iglesia, como seres humanos, es nuestro deber quizás defender un poco esa estructura de esa iglesia, cuidar esa estructura, no dejar que otras cosas entren dentro de esa iglesia que van a guiar esa iglesia en otra dirección, dándole otro propósito, otra forma. Por ejemplo, el tema que vamos a tratar en esta serie es la iglesia y sus asuntos. Ahora hemos elegido este título porque tiene doble propósito. Uno es hablar de que la iglesia importa. La iglesia es importante o importa la iglesia. La otra parte es que los asuntos de la iglesia le pertenecen a Dios. Y la iglesia y sus planes y su diseño han sido puestos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la formó? Ahora, en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, él la manda y está guiada obviamente a este muchacho llamado Timoteo. En esta carta, este es un joven pastor llamado Timoteo, y esta carta está llena de instrucciones. Recuerde que Pablo escribió dos cartas, primera y segunda a Timoteo, y también escribió a Tito. Entonces, estas tres cartas incluso están llenas de instrucciones, de motivación, de ánimo, pero también de instrucciones de cómo se debe de hacer iglesia, cómo debemos hacer la iglesia, cómo debemos comportarnos como los creyentes dentro de la iglesia del Señor. Entonces vamos a estar viendo muchas de estas cosas en este libro, y una de las cosas que vas a escuchar quizás muy común mientras analizamos en esta serie es que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, del Dios viviente. ¿Por qué del Dios viviente? Porque en realidad la iglesia existe porque Jesús vive, Dios vive. Dios está vivo y su iglesia está viva. Es más, la iglesia es un órgano vivo. Por lo tanto, vamos a analizar lo que dice estos primeros dos versículos de la primera carta de Timoteo, el capítulo 1, que es lo que dice el texto, y lo leo. Dice, esta carta es de Pablo, apóstol de Jesucristo, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, que nos da esperanza. Dice, le escribo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor os den gracia, misericordia y paz. Nos den gracia, misericordia y paz. Como era costumbre, ¿verdad? El autor de este libro es Pablo. Es el apóstol Pablo. Y él se va a identificar. Y nosotros sabemos, porque hemos analizado ya en la serie pasada, hemos terminado apenas una serie la semana pasada sobre la vida de Pablo, donde nos analizamos esas cualidades esenciales que este hombre de Dios tenía, ¿verdad? Entonces, el libro de Pablo, de la vida de Pablo es interesante, es un ejemplo vivo para cada uno para seguir. Como sabemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Hechos habla mucho de lo que es la vida de Pablo.
Pablo nació en Tarso, de padres judíos y obviamente que tenía una ciudadanía romana. Ahora, esto es importante. Pablo fue uno de los, él mismo se describe como fariseo de fariseos, fue educado a los pies del gran maestro y rabino Gamaliel, él mismo lo describe de esa forma. Pablo fue un opositor violento a la fe cristiana, al cristianismo y a Dios de por ende. Entonces, lo que sucedía es que antes de que él se convirtiera en hijo de Dios, él era un opositor férreo de la fe, donde iba y arrestaba y torturaba incluso a muchos de los hijos del Señor, de la iglesia del Señor. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, que Pablo o que Timoteo haya conocido algo del apostolado de Pablo. Probablemente ya lo conocía, pero Pablo en este pasaje incluye el hecho de decir que él es apóstol de Jesucristo. Apóstol, fíjese, dice el apóstol, llamado apóstol. Y esto era puesto en la carta con el fin de que la gente pudiera ver la autoridad apostólica de Pablo. Porque el apóstol, una de las características del apóstol era que tenía que ser un testigo ocular de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo se convierte al cristianismo en esa experiencia rumbo a Damasco, eh, Pablo tuvo un encuentro personal directamente con Cristo. Recuerda que Cristo está vivo. Así es que él se le presentó y tuvo ese encuentro personal con él. Y todo esto involucra para analizar el hecho de la autoridad apostólica de Pablo. Ahora, después de la conversión que tuvo, obviamente, ¿verdad? Pablo y sus naufragios y toda su lucha, sus maltratos. Yo creo que Timoteo había conocido mucho de esto. Ya conocía acerca de eso. La vida de Pablo, como dije, es un verdadero ejemplo asombroso. Es uno de los grandes ejemplos de cómo una persona, después de ser un seguidor, un perseguidor de la iglesia y de Dios mismo, se convierte no solamente en uno de los mejores predicadores, pero en un amante de la iglesia, y que esa transformación lo lleva a ser el embajador de Dios a los gentiles en ese tiempo. Entonces, y se convierte obviamente en el hombre quizás más influyente en la vida cristiana después de Jesucristo. Entonces, Timoteo probablemente conocía toda esta historia. Ahora, hay una cosa interesante en esto. La relación de Pablo y Timoteo probablemente se da alrededor del año 45, 48 después de Jesucristo. Pablo había ido un viaje misionero a esta área llamada Listra. Ahí en Listra, la gente mala, la gente le dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé en ese tiempo, y posteriormente se voltearon y los apedrearon, y dice la escritura que dejaron incluso por muerto, dieron por muerto a Pablo. Pero en ese tiempo, probablemente la mamá y la abuela de Timoteo se convirtieron al Señor. Probablemente. Esto es lo que nosotros entendemos y conocemos con lo que dice acá. Pablo regresó a Listra en su segundo viaje, probablemente unos 3 a 5 años después, y es donde entonces probablemente ya Timoteo se había convertido al cristianismo, y los líderes de Listra, de la iglesia en Listra, están pidiéndole a Pablo que incluya a Timoteo en sus proyectos, en sus viajes. Entonces, se dio una relación muy especial, se dio entre Pablo y Timoteo, trabajaron juntos por el lapso de unos 2 años. Timoteo tenía una asignación especial a esta iglesia de Éfeso, donde él iba a tratar de ayudar, de fortalecer, y no solamente de fortalecer, pero también de corregir
a esta iglesia en Éfeso. Entonces, todas estas cosas se dan en medio del ambiente de la relación que Pablo tiene, porque escúcheme bien, Pablo escribe estas cartas como instrucciones para Timoteo también. Ahora, usted y yo somos los Timoteos, ¿verdad? Entonces, Dios tiene estas instrucciones que también aplican a nosotros, no solamente a los pastores, pero también a cada creyente, porque vamos a hablar de incluso del comportamiento que tenemos como creyentes en la iglesia del Señor. Hay varias cosas que nosotros pudiéramos analizar de qué es lo que hace que a veces las iglesias vayan en otra dirección. Por ejemplo, a veces hay iglesias que han tratado de cambiar ciertas cosas y hacen más énfasis en por ejemplo, en las tradiciones, ¿verdad? Incluso hay un sector de la iglesia universal que la tradición es más, tiene más autoridad incluso que lo que dice la misma Biblia. Entonces hay otras iglesias que han tratado se preocupan más por ser la número uno, la número dos en popularidad en el mundo, la más grande en el mundo. Ahora, no estoy diciendo que no debemos tener ese anhelo de que la iglesia crezca, pero no es el punto de ser la iglesia más grande y competir con los demás, etcétera, etcétera. Porque al final la iglesia es, escúcheme, es de Dios. La iglesia es de Dios. Dios dio a luz la iglesia. Así que no es mía, no es nadie, es de Él. Somos de Él incluso. En esta carta, por ejemplo, Pablo habla dice yo, Pablo, el apóstol, y dando esa autoridad apostólica, en fin. Hay varias cosas interesantes en esta carta, en estos dos versículos, comenzando en estos dos versículos. Una es la palabra Salvador, por ejemplo. La palabra Salvador se escribe más o menos unas 6 veces en las epístolas anteriores. Y se usa la palabra Salvador unas 24 veces en el Nuevo Testamento. Lo que involucra, lo que incluye, lo que significa de que somos una sociedad que necesitamos un Salvador, no solamente una remodelación o un cambio de actitud, no necesitamos un Salvador. Da la idea también de que es una sociedad que está perdida, que sin fe, sin esperanza y que se necesita un Salvador en la vida. Hay otras frases que usa también el apóstol Pablo en esta parte, y que es el hecho de que tú eres mi verdadero hijo en la fe. A Timoteo dice, el verdadero hijo en la fe. Pablo no tenía duda de la conversión genuina de Timoteo. Y Timoteo, antes de asignarlo a servir en una posición o en una asignación especial a una iglesia para ir a instruir, siendo un joven, para ir a instruir a esa iglesia, Pablo tiene que estar seguro de que Timoteo es un nacido de Dios, que es un hijo de Dios, que ha nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Timoteo está sirviendo a Dios, no tratando de buscar, ¿cómo se llama? Favor delante de Dios para su salvación. No, está sirviendo a Dios porque ya es salvo. ¿Por qué decimos esto y por qué esto es muy importante? Porque se ha creado conceptos medios falsos en medio de nuestra sociedad de cuando hacemos iglesia. Porque hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero no son salvos. Y creen que el asistir a una iglesia lo va a calificar para heredar la vida eterna. Entonces, si eso es así, Cristo no tuvo razón por qué morir en la cruz. Entonces, mucha gente asiste así, ¿verdad? La verdadera fe sucede cuando comprendes, escúcheme bien, cuando comprendes que necesitas en realidad un Salvador. Ahí es donde comienza en realidad la verdadera fe. Cuando entendemos y comprendemos que sin Dios no estoy perdido, sin Dios no voy a ningún lado, sin Dios no tengo esperanza. Cuando comprendemos eso, entonces ahí es donde comienza la verdadera fe. Pablo nos recuerda, y a Timoteo también, que dice que es un verdadero hijo de Dios, salvo.
Ahora, mira, si Dios te salvó, como a Timoteo, nosotros también necesitamos comenzar a servir al Señor. Comenzar a servir, así como Pablo, así como Timoteo, así como todo creyente que ha sido salvo, Dios te llamó a, a su equipo, a su ejército. Él te llamó, te salvó y quiero usar esta pequeña analogía para hablar de algo que quizás a alguno de ustedes eh, les va a mover quizás las neuronas por un momentito. Pero mire, la Biblia dice que usted y yo fuimos salvos y fuimos comprados por precio de sangre. Comprados, así como los amos, las personas compraban esclavos, ¿verdad? Con precio de dinero. Y ese esclavo, cuando llegaba a ese hogar de su amo, ese esclavo no tenía voluntad propia. Ese esclavo no decidía si trabajaba o no. Ese esclavo no decidía, no tenía poder de decisión, no tenía opciones como esclavo. Y Pablo dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido comprados por precio de sangre, por lo tanto, le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Él. Pablo decía que somos esclavos del Señor. Por lo tanto, cuando se trata de servir al Señor, para todo aquel que ha nacido de nuevo, que fue lavado por la sangre de Cristo y que Cristo lo ha salvado, ese creyente, yo pienso que no tiene opción en cuanto al servicio. Dios te llamó ya. Tú aceptaste ese llamamiento y una vez estando dentro de ese grupo, de esa iglesia, dentro de ese ejército, donde hay un comandante en jefe que es Jesucristo, tú y yo no tenemos opción en cuanto al servir. No es opcional el decir voy a servir o no. No, ya fuiste llamado a servir. Yo pienso que es obligatorio servir, porque Dios ya te llamó. Ahora, esto quizás es muy diferente de lo que usted ha escuchado, quizás en algo otros lados, pero el servicio al Señor, creo yo que para el cristiano no es una opción. Hay que servir. Ahora, depende cómo lo recibamos esto y los conceptos que tengamos. Pero lo que viene después es de si te vas a convertir en un buen siervo o en un mal siervo. Pero que Dios te llamó a su ejército, Él te llamó. Y Él es el que dirige la iglesia. Él es el que tiene el control. Entonces nuestro servicio al Señor no es una opción, más bien es una obligación. Así como Pablo, así como todos ellos. Entonces, lo que Pablo enseña a Timoteo en esto es que la transformación que viene, los cambios que vienen, las instrucciones que vienen, la vida que viene después de ser cristiano, Pablo le está diciendo a Timoteo, no va a ser fácil. El servir al Señor, le dice a Timoteo, no va a ser una tarea fácil. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque habrá mucha oposición. Habrá mucha oposición, así como Pablo tuvo tanta oposición cuando comenzó a predicar el Evangelio, igual cada persona que sirve al Señor va a tener gran oposición de todo, del sistema, de todo lo que tenemos. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, quiero que entiendas que en medio de estas circunstancias difíciles que vengan en nuestro servicio al Señor, le dice, recuerda que Jesús es nuestra esperanza. Entonces, esa parte es también para usted. Es para mí también mientras servimos al Señor. Hay que recordar de que nuestra esperanza está basada en la sangre y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es más, yo puedo decirle en esta tarde que mi esperanza está sentado a la diestra del Padre. Quiero decirle que mi esperanza vive. Quiero decirle que mi esperanza regresará otra vez como rey,
como juez. Entonces, Pablo dice, quiero que recuerden que tienen esperanza. Y hay una conversión. Entonces, Timoteo obviamente creció, diríamos, en un hogar piadoso. Había su mamá, su abuela, fueron mujeres educadas en la palabra de Dios, fieles al Señor, y educaron a este muchacho en un buen camino para que tuviera como prioridad a Dios y prioridad también servir al Señor. Ahora, quiero decir algo muy importante antes de entrar en otros aspectos aquí. A veces hemos malentendido y creemos que hacemos una diferencia entre los líderes o siervos que tienen un salario o que son pagados en la iglesia, con los siervos que son laicos, o sea, que no tienen un salario en la iglesia. Y muchos creemos que Dios mira diferente a estos dos tipos de líderes. No, Dios mira igual, Dios los mira igual, tienen la misma importancia, tienen la misma responsabilidad de servir, pagado o no pagado. Entonces, en medio de este servicio dijimos, hay que recordar que Jesucristo es nuestra esperanza. Y dice, y hay una, Pablo le dice, y hay una conversión genuina. Mire la palabra que usa. Dice, este es mi verdadero hijo en la fe. Le pregunto a usted, ¿es usted un verdadero hijo en la fe? ¿Se ha convertido usted a Cristo? ¿Ha recibido la salvación del Señor? Y le pregunto, la tuya, ¿cuál es tu conversión? ¿Qué es tu conversión? Ahora, escúcheme bien, esto es muy importante. Los verdaderos hijos de Dios conocen la gracia de Dios. Y esto es importante mientras nosotros caminamos. Esta es la parte práctica de qué hacer con esto, ¿verdad? Los verdaderos hijos de Dios hemos entendido de que en nosotros no hay nada bueno, nada santo, no hay nada bueno. Reconocemos que es por la pura gracia de Dios. Pablo decía, por gracia sois salvos, no por las obras. Y esto es en la fe, ¿verdad? Y no por las obras para que nadie se gloríe. Entonces, los hijos de Dios, aquellos que han sido salvos, reconocen la gracia de Dios en sus vidas. Mientras que la gracia realmente apunta hacia el perdón de los culpables, la misericordia apunta al perdón de los miserables e indefensos. Porque estos dos aspectos, Pablo dice, nosotros como creyentes necesitamos reconocer cuál es la gracia, qué es la misericordia, y porque Dios nos ha dado gracia. Esto es una de los suena dulce a los oídos de una persona que ha sido salvada por Jesucristo. La gracia suena como una palabra dulce. Significa que Dios ha derramado una gran bendición sobre tu vida y no te ha visto, no te toma como culpable y te salvó aun si usted y yo merecérnoslo. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero nacido de nuevo, reconoce la gracia, reconoce la misericordia. Un verdadero creyente no tiene por qué, entiende no entiende por qué Dios lo salvó. Porque entiende que no hay nada bueno en él. Entonces, un verdadero hijo de Dios no solamente conoce la esperanza, o tenemos esperanza, reconoce la gracia, reconoce la misericordia, pero reconoce la paz de Dios. Reconoce que la paz de Dios está en él, aún a pesar de las circunstancias. Pablo fue un ejemplo de eso. En la serie pasada hablamos mucho de eso, de que Pablo fue uno de esos personajes que experimentó una paz que solamente, que el mundo no es como el mundo la da. Jesús dijo eso, ¿verdad? Pero una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, él podía tener esa paz en Cristo de que Dios estaba con él. No que las cosas iban a cambiar o que las cosas iban a ser diferentes o iban a mejorar, no.
que Dios iba a estar con él y que estaba con él. Recordemos que la paz en realidad no es la ausencia de problemas. Es más, es sobrepasar sobre los problemas con la paz de Dios. Y eso solamente lo experimentan aquellos que son nacidos de Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios reconocen a Dios como el Padre. Dios se ha revelado a nosotros como Padre, siempre, a través de la Escritura. Y quizás quizás algunos tengamos una opinión diferente quizás de Dios en cuanto a Padre, porque normalmente tratamos de ver a Dios como Padre de la forma que mi padre o me trataron a mí como hijo. Quizás tuviste un padre abusivo, un padre desobligado, un padre que no era afectuoso, un padre violento. Entonces normalmente relacionamos a nuestro padre biológico con el Padre Dios, y Dios no es así, es totalmente lo opuesto. Entonces Dios es nuestro Padre y los creyentes asumen y entienden que Él es verdaderamente nuestro Padre. Por otro lado también, los nacidos de Dios reconocemos que Jesucristo es Señor y Salvador. Señor y Salvador. Mire, déjeme decirle esto. Usted y yo no podemos aceptar a Jesucristo como Señor, a mí como Salvador, sin aceptarlo como Señor. No podemos. Estas dos cosas van juntas. Y si usted está viviendo una vida que no refleja un señorío de Dios en su vida, lo primero que hay que hacer es analizarse si en verdad eres salvo, si Él es tu Salvador. Porque quizás es probable que lo hayas nomás aceptado como una aseguranza de fuego, nada más para evadir el infierno, quizás. Pero a veces no te has sometido, no hay una sumisión diaria hacia Dios a través de Jesucristo. Y Él no juega un papel importante como Señor en tu vida. En otras palabras, que Él sea el Señor de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tus talentos, de tus dones. ¿Es el Señor el que dirige tu vida? ¿Él es el Señor realmente? Entonces, los verdaderos hijos en la fe que habla Pablo son personas que reconocen y han aceptado no solamente la salvación del Salvador, Jesucristo, pero han aceptado el señorío de Dios como Señor en sus vidas. Entonces, ¿cómo esto nos ayuda entonces a nosotros? Esto tiene un impacto tremendo en la forma en que usted y yo vivimos en la vida. ¿Por qué? Porque yo vivo entonces sometido al señorío de mi Salvador. Por eso Pablo decía, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, fíjese, en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me salvó, a Jesucristo el justo. Entonces, estas cosas nos ayudan a nosotros a reafirmar si verdaderamente eres un hijo de Dios o no. Lo demás es una cuestión de analizarlo y ver si realmente has nacido de Dios. Y esto es importante, porque la salvación de su vida para Dios es una prioridad. Por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Porque sin Él no hay paz, no hay esperanza. Sin Él no hay salvación. No es a través de la iglesia, no es a través de la liturgia, no es a través de la misa ni el culto, no es a través de las tradiciones, es a través de Jesucristo, quien fue el que murió y que también resucitó en la cruz en el día de resurrección. Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros y seguimos la próxima semana con otros versículos más de Primera de Timoteo. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.